Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles en sus hogares desde Bucaramanga. Hoy en Corrillos les tengo dos temas, tres invitados de dos regiones diferentes de Santander. Veamos. Desde Bucaramanga hablaremos con el más influyente encuestador del oriente colombiano, Yamil Cure Ruiz, con quien analizaremos el informe que el portal corrillos.com.co publicó hace unos días sobre las caras visibles a la alcaldía de Bucaramanga y cómo va, desde la intención de voto, el pulso en las diversas zonas de Santander y el país. Y desde Barranca Bermeja tendremos un diálogo con dos potenciales aspirantes a la alcaldía de esa bella ciudad, Jonathan Vázquez y Javier Pilonieta, con quienes analizaremos el escenario de gobierno, político y lógicamente electoral de una zona considerada clave para la economía nacional. Los invito para que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y en nuestro portal corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político regional. Iniciamos con el análisis de nuestro primer tema de hoy en Corrillos. Vamos a hablar con el más influyente encuestador del oriente colombiano y quien hace parte del pool de columnistas de esta casa periodística. Se trata del comunicador social y experto en marketing Yamil Cure Ruiz, con quien analizaremos el informe que corrillos.com.co publicó hace unos días sobre las caras visibles a la alcaldía de Bucaramanga y cómo va, desde la intención de voto, el pulso en las diversas zonas de Santander y el país. Yamil, bienvenido a Corrillos, es un honor tenerlo en mi programa. Documento magistral presentado por usted en el portal corrillos.com.co sobre las caras visibles a la alcaldía de Bucaramanga. ¿Qué perseguía la realización de este análisis técnico? Bueno, primero que todo yo quiero felicitar a Corrillos, porque es el primer ejercicio, yo llevo en estos 20 años, que se publica de esta manera. Yo ya lo había visto en Cali, yo ya lo había visto en Bogotá, yo ya lo había visto en Barranquilla. Y la primera vez que mostramos a todos los candidatos con sus debilidades, fortalezas como seres humanos, desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista político, es el trabajo que se presentó y realmente yo quiero felicitar a Corrillos por eso. Pero el objetivo fundamental, ustedes, y invito a todos los que nos ven a visitar el glosario técnico electoral, o sea, es pedagogía política, pedagogía para las campañas, pedagogía que les permita a las personas entender más sobre el tema electoral. Con todo esto que estamos viendo de tiempo para acá, con las mediciones de intención de voto, ¿se puede interpretar que hoy las campañas son más numéricas que emocionales? Lo que sucede es que hay dos cosas que siempre se han medido en la vida, lo cualitativo y lo cuantitativo. Lo cualitativo pues es lo que usted habla de lo emocional, lo cuantitativo son las cifras que es pues mi experticia, pero lógicamente ambas cosas van combinadas. Lo que pasa es que para que un candidato gane o pierda, solamente hay dos formas, y es la forma a través de un escándalo, a través de algún golpe de opinión que lo fortalezca, o la otra que es con adición y sustracción de las masas dentro de una geografía, o adición y sustracción de los candidatos dentro de una grilla. Esas son las formas de ganar. Yamil, usted hizo un análisis en ese informe sobre qué tantas posibilidades tienen 20 aspirantes a la alcaldía de Bucaramanga. ¿A qué conclusión llegó? La conclusión es que a mayor cantidad de candidatos, menor abstención y mayor cantidad de votos. Pensamos que van a llegar 8, pensamos que vamos a superar la barrera de los 310.000 votos para la alcaldía de Bucaramanga, pensamos de que el alcalde va a salir con algo superior a 58.000 votos, pero no va a llegar a los 70.000, ni mucho menos a cifras que todo el mundo le apunta de 90.000 votos. Y lo más importante del trabajo es que la ciudadanía está dividida en tres segmentos. El segmento de los que apoyan al alcalde, el segmento de los opositores al alcalde y el segmento de los que no están ni allí ni allá. Usted habla de tres segmentos de candidatos, cada uno con características muy claras. ¿Cómo define usted de cuál segmento hace parte un candidato cualquiera? Bueno, es que eso depende del perfil del candidato, ¿sí? Los candidatos toman posiciones estratégicas con su discurso y con sus procederes.
Por ejemplo, el segmento de las tercerías o el segmento de los que no tienen nada que ver con la polarización, rodolfismo, antirrodolfismo, se caracteriza básicamente, primero porque no está en la lista de la Liga del Alcalde, y segundo porque no está haciéndole oposición ni tiene un discurso contra las obras o lo que hizo o dejó de hacer el mandatario actual. Simplemente se refieren a sus propias propuestas y a partir de ir a arrancar unas cosas diferentes. Y tienen la percepción de que están alejados de los partidos políticos. Por ejemplo, son las características de los que están en las tercerías, básicamente. A hoy, ¿cómo está definida la grilla con ese número alto de aspirantes? ¿Hay dispersión? Bueno, sí hay una dispersión muy alta, 20 candidatos, precandidatos, perdón, es una locura. Nosotros denominamos grilla cuando son precandidatos y tarjetón cuando ya están inscritos. Vamos a ver cuántos llegan inscritos. Nosotros creemos que van a ser 8. Y eso de todos modos 8 es una dispersión muy grande, lo que hace que baje el umbral. O sea, como te dije, va a 58.000 votos, de ahí para arriba está el próximo alcalde. La gente, cuando lleguemos al final, solamente se va a fijar en 3 personas de las 8. Y en esas 3 personas va a estar el 65% de los votos. Y las 3 personas, ¿quiénes van a ser? Las que comanden o encabecen o sean más visibles en cada uno de los segmentos. O sea, va a llegar una persona del alcalde, va a llegar una persona de la oposición y va a llegar una persona de las tercerías. Y entre esos 3 está el próximo alcalde con esa votación. Yamil, ¿por qué ya se evidencia una alta intención de voto en algunos aspirantes y en otros no? Y una vez tengan el aval, ¿puede variar esa intención de voto? Casualmente ayer estuve reunido con algunos de los estrategas de las campañas. Entonces, por ejemplo, hay candidatos que dicen, pero es que ese candidato no tiene posibilidades porque yo no lo he escuchado. ¿Y por qué marcan las encuestas si ese yo no lo he escuchado? Resulta que ahí es donde vienen los elementos que yo le digo a la gente. Hay candidatos de tierra, hay candidatos de aire, hay candidatos de agua y hay candidatos que se mueven muy bien en el fuego de la prensa. Por ejemplo, un candidato en tierra no está en redes. Entonces, si un publicista o una persona va a mirarlo, ¿qué tanto se mueve en redes? Resulta que no se mueve y resulta que no tiene muchas menciones y resulta que las encuestas sí marcan. Hay candidatos en el aire que están en todas las redes, marcan muy bien y usted va a las encuestas, al terreno, a la gente y la gente no los conoce. Y hay personas que están en agua, se conocen mucho en el mundo político, pero no lo conoce ni el mundo de la opinión ni el mundo de la ciudadanía. Recordemos que hay 3 mundos, el mundo político, que es de nosotros, que nos gusta este tema y estamos inmersos en este tema, la opinión pública, que es las personas que se enteran de los opinadores o de los influenciadores, y la ciudadanía, que la ciudadanía pues en este momento está todavía muy inerte frente al tema de las elecciones, tomará partido ya llegando hacia el final. Entonces, todos son visibles dentro de su terreno. Obviamente hay unos candidatos que se han equivocado de terreno, han buscado el aire y no son candidatos de aire y pues lógicamente ahí es donde pierden opciones, y hay candidatos de tierra que no han hecho tierra o apenas empezaron a hacerla, porque es que la tierra tiene un costo importante, y hay personas que simple y llanamente están en el agua, solamente reuniones con los líderes y hablando con los partidos, y entonces se limitan al mundo político. Entonces, pues en eso radica las diferencias entre uno y el otro. Bueno, eso es otra cosa que usted en sus artículos nos ha venido enseñando. Campaña en agua, en tierra, en aire, en fuego. ¿Qué significan los 4 elementos en el marketing político? Bueno, los de marketing político están claros que los publicistas, que la campaña en el aire es la campaña que se hace en redes sociales y el internet, por eso se llama el aire. La campaña en tierra es la que unos la hacen muy bien, que es caminar la ciudad, caminar el pareto geográfico de la ciudad, y el puerta a puerta, las reuniones, los eventos políticos, eso es tierra. El fuego es prensa, entrevistas con prensa, foros con la prensa, comunicados de prensa, entrevistas con los medios, los columnistas, los opinadores que entran a favor o en contra de un candidato. Y el agua, que es la parte de moverse con las organizaciones políticas propiamente dichas, partidos políticos, juntas de acción comunal, coaliciones, convenios contra partidos. Lo del aval, que está tan fuerte en estos momentos, eso es campaña en agua.
y todos tienen que librar todas las 4 campañas. Lo que pasa es que lógicamente en la campaña hay elementos de mayor peso específico y otros de menor peso específico. Pero dígame, ¿quién no tiene que ir a recoger firmas o quién no tiene que ir a buscar un aval? Eso es campaña en agua y todos lo tienen que hacer. Así la gente diga que es que los que están en agua son los corruptos. No, porque también de todos modos las personas que supuestamente, entre comillas, son independientes, están encasilladas en unos segmentos. Entonces, por ejemplo, yo soy independiente, pero usted está en la Liga HG, le toca trabajar la parte con el alcalde, y si usted está en los opositores, pues está buscando el aval del Cambio Radical o del Partido de la U, del Centro Democrático, etcétera. Y si usted está en las tercerías o está identificado con un partido que le dio el aval, pero jugándole a una persona independiente que no le va a responder de la misma manera que un candidato político, o está recogiendo firmas. Entonces son vectores que la gente debe entender, que cada candidato tiene un perfil y encamina su campaña, porque es una campaña de candidatos y de segmentos, no una campaña de partidos. Yamil Cure Ruiz, ya seguimos hablando con usted en Corrillos. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Y en nuestro portal corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político regional. Mensajes y ya volvemos a Corrillos. Si uno escuchaba el nombre del barrio, no se imaginaba que fuera así. Pasaron 30 años y los habitantes de Jardín de Arenales, que ahora son 800, no veían las obras. Pedro, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo señor? Bien. ¿Cuántos años viviendo aquí en Jardín de Arenales? Llevo 23 años de estar viviendo aquí en Jardín de Arenales. Bueno, pasó el tiempo y la vía seguía destapada, la imagen no cambiaba mucho. ¿Perdieron las esperanzas? No sé, no tenemos esperanza de que esto cambiara así. No tenemos esperanza, la verdad. Todo sin pavimentar, sin servicio ninguno. Teníamos un servicio de luz comunitario, el agua era comunitaria, sí. Sin embargo, el jardín floreció en 2018. Se protegió en las cercas y se acompañó de pavimentación, andenes, barandas e iluminación LED. Ahora va más acorde al nombre, ahora es más parecido a un jardín. Ya más acorde al nombre, porque era que esto era un tierrero que no podía uno andar, era que no podía uno andar. Quedó bien los andenes, quedó bien limitado para uno poder salir. Floreció la economía también. El alcalde, cuando estaban Promovemos, los ayudó. Sí, él nos ayudó con el proyecto de Promovemos y pasamos un proyecto relacionado al trabajo de nosotros y salimos favorecidos. ¿Con máquinas? Nos dieron unas máquinas, nos dieron 3 máquinas. Don Manuel, ¿es más visible el negocio ahora? Sí, claro, hace 2 años que estábamos acá, que llegué aquí, esto era un monte, esto era feísimo. Y todas las casetas, no dejaba ver nada. Ahora hay buena visibilidad, la gente ya nos ha llegado aquí a cotizar, a preguntar por los trabajos que nosotros hacemos. Bueno, un gusto conocerle y que Dios lo bendiga con el negocio. Muchas gracias. Grata visita a Jardín de Arenales. Me llevo excelentes historias. Chao. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el más influyente encuestador del Oriente colombiano y quien hace parte del pool de columnistas de esta casa periodística. Se trata del comunicador social y experto en marketing Yamil Cure Ruiz, con quien analizamos el informe que el portal corrillos.com.co publicó hace unos días sobre las caras visibles a la alcaldía de Bucaramanga y cómo va, desde la intención de voto, el pulso en las diversas zonas de Santander y el país. Yamil, ¿usted cree en los resultados de las 3 encuestas que han dicho que Claudia López, Jaime Beltrán, Sergio Muñoz y Giancarlos Albernia llevan la delantera? Bueno, hay que hacer 2 aclaraciones. Primero que sí, el top 5 es el mismo para todas las encuestas, incluyendo las que yo hago de manera privada. Segundo, que las encuestas privadas, mientras que se publica una, se hacen 10 privadas, ¿sí? Las encuestas privadas se hacen es para mostrarle la realidad a los candidatos, a los partidos. Le voy a dar un dato. El 43% de los municipios del país están decidiendo avales por encuesta. Y esos son privadas.
Entonces estamos hablando de que la mayoría de las encuestas son privadas. ¿Qué pasa con las encuestas públicas, las que conocemos, las que han sido publicadas en los medios de comunicación? Que no dejan de ser una pieza publicitaria. Porque la gente se enfoca en quién va ganando, quién va perdiendo, quién sube y quién baja. Entonces se convierten en pieza publicitaria y ahí pierden un poco la objetividad. Pero las 3 que han salido publicadas son avaladas por el Consejo Nacional Electoral y cumplen toda la normatividad, por tanto, y son colegas, por tanto yo debo creer en sus trabajos. Y estamos en lo que respecta al top 5, sí es lo mismo, pero tenemos yo tengo algunas aclaraciones. Por ejemplo, ha habido encuestas en donde han dejado por fuera a unos candidatos, y entonces cuando se dejan por fuera los candidatos, el orden cambia, Juvenal, el orden cambia. Entonces, ¿qué pasa si pusiéramos a este candidato? Automáticamente el primero no sería el primero, ni el segundo sería el segundo. Cuando los pones a todos, ahí es donde tú te das cuenta realmente de lo que está pasando. Pero con la grilla que están manejando las encuestadoras, eliminando, entre comillas, o no teniendo en cuenta a ciertos candidatos, también teniendo en cuenta que los candidatos deben tener en cuenta que las limitaciones técnicas no se pueden medir más de 12, pues toca de todos modos cercenar algunos nombres, pero eso sí influye en la cuestión. Y haciendo esas aclaraciones, yo creo que sí podemos decir que estamos de acuerdo en el top 5. ¿Qué tanto puede variar la intención de voto una vez se defina lo que ustedes llaman en las encuestas el tarjetón? ¿Los que hoy están arriba pueden caer? Sí, claro, es que la foto se mueve, a ver, es que es como todo en la vida, hay personas que esto es una carrera de resistencia, entonces hay personas que encabezan el lote y le pegan el pecho a la brisa como en el ciclismo, y resulta que los que van atrás los pasan. Y obviamente las estrategias se resuelven en los últimos 3 meses. Es decir, van a empezar a salir la campaña negra, que llaman, que es lo que conocemos, la campaña sucia. También van a empezar a moverse las cosas. Recuerde que en una anterior pregunta usted me dijo que cómo hacía una persona para ganar, la adición y la sustracción. Como lo dije ahorita también, si yo saco unos nombres y ya en la vida real que, por ejemplo, un candidato no se suscriba o no se inscriba para ser candidato, y marcaba bien, los votos de él migran hacia otras campañas, y esa migración pues le puede favorecer a otra persona. Para nadie es un secreto que si los candidatos se unen, pues ese segmento va a tener más fuerza, y ahorita puede ser que al estar tan dividido no marque, y resulta que se unen y marca bastante. Entonces sí, dependiendo de esa metamorfosis, como yo la he llamado, pues sí las cosas pueden cambiar. Es que hay que diferenciar. La gente dice que es que la campaña no ha iniciado porque no se han inscrito los candidatos. Eso es un error grandísimo. Entonces, ¿por qué están resolviendo con encuestas los avales? Eso quiere decir que sí las campañas, y quien no marque sale, quien no marque va saliendo y se va quedando atrás. Entonces la campaña se inició. Los candidatos en este momento de tierra están ganándole a los candidatos de aire. En este momento es posible que las redes sociales hacia el final se impongan sobre la tierra. Pero en este momento la tierra, o sea, los que están recogiendo firmas, los que están haciendo campaña en tierra, están ganándole a las redes sociales. Yamil, ¿cómo está el escenario nacional? Háblenos del Valle del Cauca, la costa, los llanos y Bogotá. Bueno, el Valle del Cauca es para que la gente lo entienda, porque estamos un poquito desconectados de ellos, vamos a compararlo con las elecciones de Santander. En la alcaldía de Cali hay 2 pesos pesados que va a haber voto finis. Es la elección más difícil de Colombia. Están empatados técnicamente desde ya, y en una encuesta gana uno, en otra encuesta gana el otro, por diferencia no mayor a 2 puntos. Está el señor Roberto Ortiz, conocido como el Chonto, y el señor Ospina, están peleándose. Hay una tercería que también es de un señor que se llama Roberto Rodríguez, que es el que tiene el aval del Centro Democrático, y entonces allá es una disputa, y la ciudad está totalmente polarizada con los 2 candidatos. El Valle del Cauca es como si no existiera sino una sola candidata a la gobernación, no hay sino, o sea, una candidata que marca alrededor del 40 al 60%, y usted dirá qué margen tan grande, y los demás candidatos, o sea, el segundo candidato le lleva 40 puntos. Entonces es una diferencia bastante grande. En una medición de intención de voto, ¿se puede confundir la Claudia López de Bucaramanga con la Claudia López de Bogotá? Los encuestadores absolutamente
no. La ciudadanía en un porcentaje muy mínimo, o sea, también podría decir que no. Primero que todo, las encuestas presenciales se hacen con tarjetón. La gente ve la foto y el nombre. La doctora Claudia López específicamente marca muy bien porque es una persona que acaba de recoger 130.000 firmas. Su campaña en tierra es muy fuerte y lógicamente esto está muy reciente y se hizo de manera concomitante. En el momento que ella estaba terminando de recoger las firmas, se hicieron las mediciones. Por tanto, el tema estaba muy fresco en la mente de las personas que lograron ser encuestadas. Ese es el principal motivo por el cual ella encabeza. El segundo motivo por el cual ella encabeza es que el Partido Liberal es el partido mayoritario en todas las mediciones, con más del 28% de la gente que se identifica como liberal. En Bucaramanga hay más liberales que independientes. Entonces estamos hablando de que es y la identifican como liberal. El ser homónimo de Claudia López viene siendo como el cuarto o quinto factor. Pero le voy a decir una cosa, Juvenal, a mí esto me molesta mucho porque es quererle decir a la gente de Bucaramanga bruta, que le preguntan por las elecciones de Bucaramanga y entonces van a decir que votan por la candidata de Bogotá. No, nosotros podemos ser algo ignorantes, pero no somos tan inocentes en ese aspecto. O sea, eso sí le digo que la gente tiene claro que le está preguntando y van a votar, porque uno les dice, ¿usted en dónde vota? ¿Usted dónde tiene registrada la cédula? ¿Usted va a votar en la siguiente elección? O sea, hay unos filtros primero antes de que esa persona participe y encontramos que la gente que sabe dónde va a votar en Bucaramanga, entonces no tienen por qué contestar que Claudia López de Bogotá. Luego ese factor, si no, ahí tiene que haber uno que otro despistado que lo conteste, pero le aseguro que es mucho menos del 2% el que se equivoca por ese factor. Hablemos de las campañas a la gobernación. ¿Qué hay claro en Cundinamarca, Valle, Antioquia y Santander? Bueno, quiero informarle a todos que en todos los departamentos hay una persona, en lo que respecta al tema de gobernación, en todos los departamentos hay una persona que encabeza y le lleva mucha ventaja al segundo. No hay en este momento votaciones cerradas. El caso de Santander, pues para nadie es un secreto que el señor Leonidas Gómez le lleva una ventaja muy grande al segundo. Y en todos los departamentos pasa lo mismo. El de aquí es un caso intermedio, no es tan extremo. Hay casos más extremos como el de Clara Luz Roldán en el Valle del Cauca. En Valle del Cauca ella es como si fuera la única candidata, le lleva 40, 50 puntos de ventaja al segundo. El caso de Magdalena, el doctor Caicedo le lleva 20, 25 puntos al segundo. Entonces el de aquí es un caso en donde se le lleva entre 10 y 15 puntos al segundo, pues es un caso, digamos que intermedio, pero en todas partes la característica fundamental es que en el tema gobernación hay una persona que está identificada, que pinta como poderoso, como fuerte. Hay unos casos en donde matemáticamente ya prácticamente están decididos los gobernadores. Aquí, en el caso de Santander, si se hacen algunos movimientos de sustracción y adición, el que está de líder ahorita podría no ganar, pero si no se hacen los movimientos de adición y sustracción, pues definitivamente el que lleva la ventaja gana. Eso es básicamente. Yamil, en los últimos días han entrado nuevos competidores para la gobernación. Elkin, Mallorca, Mejía, Emiro, además de Leonidas. ¿Con ellos en la grilla cambia la intención de voto? No. Primero que todo, todos estos candidatos yo los vengo midiendo desde diciembre. El doctor Elkin, bueno, lo vengo midiendo desde diciembre. El doctor Mauricio Aguilar lo vengo midiendo desde diciembre. El doctor Cote lo vengo midiendo desde febrero. Lo que he sacado gente, el doctor Mejía lo vengo midiendo desde febrero, el doctor Mallorca desde marzo, Emiro Arias desde enero, desde antes que, inclusive él estuvo en pruebas piloto antes de que Leonidas renunciara al Senado. O sea, para mí como encuestador, lo que simplemente están ratificando los nombres, pero no ha entrado gente nueva, ha salido gente. Salió Iván Aguilar, salió Mario Cárdenas, o sea, lo que ha salido gente, no ha entrado gente nueva. Para mí están los mismos, salió Honorio Galvis, o sea, para mí simplemente siguen los mismos. Y bajo estas mismas tendencias, todavía el resultado es igual. Tiene que salir más gente. Yo he sostenido que en lo cuantitativo, no en lo cualitativo, porque mucha gente me dice a mí, pero es que todavía la campaña no ha iniciado, que es que espérese que nosotros saquemos la estrategia, espere que nosotros se inscriban los candidatos, espere que nosotros le saquemos los trapitos del sol a tal candidato, le digamos a este candidato las cosas, las verdades, y verá que la gente cambia. Espere que llegue la plata, que la maquinaria, etcétera. Entonces,
yo les digo a ellos, mire, eso puede ser que funcione, lo cualitativo, pero en lo que respecta a lo cuantitativo, si llegan 4 candidatos con más de 87.000 votos, no hay forma de derrotar al que está liderando en este momento las encuestas, que se llama Leonidas Gómez. Si llegan 3, sí hay posibilidades, porque lo que hemos observado es que el doctor Leonidas Gómez viene para atrás, es decir, él empezó con 70 puntos y ya va en 40, creemos que va a llegar a 25 para el 27 de octubre, pero con 25% en 4 candidatos que tengan más de 87.000 votos, se dispersa mucho la votación y por tanto gana por default, es decir, la cuarta parte del 100% es 25, o sea, quiere decir que él aseguraría su nombramiento con 4. Ya si llegan 3, ya no la tiene tan fácil, y si llegan 2, yo soy de los que sostengo que prácticamente se podría derrotar si nada más llegan con más de 100.000 votos los 2, Leonidas y otro. Eso es básicamente la tesis que hay, y así como lo estoy diciendo acá, así también pasa en la mayoría de los departamentos. Vamos a tener elecciones a gobernadores con máximo 3 candidatos fuertes. Eso es lo que está pasando. Sí, a mí me dirán, no, pero es que, ¿qué piensa usted de Miro Arias? Yo, pues Miro Arias va a llegar hasta el final, si puede, con el cuento de la Vale y las cosas. Mauricio Mejía pronto también llega, toda esa gente llega, pero que proyecten más de 87.000 votos, hay 4 candidatos, y en ese escenario, que son el doctor Jorge Cote, el Quimbueno, Mauricio Aguilar y el propio Leonidas, y en ese escenario, pues está difícil, más no imposible, porque lógicamente lo que me dicen a mí los publicistas, espere que hagamos esto, pues vamos a ver si eso hace que se muevan los números. Por ahora no los han movido. Entre las mediciones privadas, ¿ya hay clara intención de voto en Barrancabermeja, Floridablanca y Girón? ¿Quiénes se asoman? Bueno, las elecciones en la área metropolitana son muy diferentes todas. En Bucaramanga, donde hemos hablado, hay un documento en Corrillos, es una guerra de segmentos. En Floridablanca es una elección de transferencias, es decir, la transferencia del alcalde y la transferencia de algunas personas que tienen un liderazgo allá. En el caso de Piedecuesta es una polarización entre 2 candidatos. En el caso de Girón es una estrategia reversible por sustracción, es decir, de los candidatos que hay, si quedan 4 es mucho, o sea, eso es la grilla que más rápido va a quedar reducida a 2 o 3 nombres. Entonces allá es de sustracción. Entonces, como podemos ver, los municipios, bueno, y en Barrancabermeja encontramos que todavía hay aspiraciones, es decir, hay aspiraciones, pero solamente hay 3 candidaturas fuertes, y el resto es entran y salen. Quiere decir que allá es una de candidatos, y allá influye mucho el voto a la gobernación, porque va a votar más gente a la gobernación que a la propia alcaldía de Barrancabermeja. Entonces encontramos que cada elección en cada circunscripción tiene su característica particular, y entonces ahí, de acuerdo a esas tendencias, es que están los nombres de las personas. Gracias, Yamil Cure, por estar en Corrillos. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y en nuestro portal www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político regional. Mensajes, y ya volvemos con nuestro segundo tema en Corrillos. Por 3 días, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estuvo en la CDMB revisando los avances de estructuración al Plan Decenal de Educación Ambiental 2018-2028, en el que participan todos los actores ambientales de Santander y en especial la Gobernación, la CDMB y la CAS. Sin duda alguna, con un gran esfuerzo y voluntad también, un gran esfuerzo, hemos logrado unificar criterios y miradas para construir nuestro plan decenal. Sin duda alguna, las universidades no solo trabajan la educación ambiental superior, sino que también viene aportándole a la educación básica y media. Ellos vienen formando docentes, formando comunidad en general en educación ambiental. Estar aquí la doctora Fanny Cortés, de la Subdirección de Educación y Participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, nos permite aunar esfuerzos e ir encaminados hacia una meta, cuál es la
era de lograr que esa articulación interinstitucional se dé, pero además de esto, lograr que estas universidades, en el caso de este tercer día, como en estos otros 2 días, también fortalecimos todo el proceso de la Política Nacional de Educación Ambiental. Resultado de las mesas técnicas realizadas por las autoridades ambientales con los integrantes de los comités interinstitucionales de educación ambiental, integrados a su vez por autoridades, entes gubernamentales, empresas de servicios públicos, academia e instituciones educativas, se originará para el segundo semestre del año una hoja de ruta ambiental. Básicamente es ir organizando un evento que va a ser para unir estos 2 departamentos, Santander y Norte de Santander, junto con las autoridades ambientales, Corponor, CDMB, y desarrollar un ejercicio que permita que el sector universitario logremos llevar esa transversalidad, esa interdisciplinariedad de la educación ambiental. La burbuja ambiental también fue escenario para este encuentro en el que todos sus miembros, en especial la academia, logró la transversalización de objetivos permitiendo integrar la CDMB, Corponor y las universidades de Pamplona, la UIS, entre otras. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a Barranca Bermeja a dialogar con 2 potenciales aspirantes a la alcaldía de esta bella ciudad, Jonathan Vázquez y Javier Pilonieta, con quienes analizaremos cómo le ha ido al actual gobierno local, cómo se está confeccionando el escenario político y qué hay definido para la próxima contienda electoral en una zona considerada clave para la economía nacional. Comenzamos con Jonathan Vázquez, quien hace 4 años participó para la alcaldía y obtuvo una votación envidiable, la misma que hoy lo tiene arriba en las preferencias. Jonathan, bienvenido a Corrillos. ¿Ya lo tiene claro? ¿Será candidato a la alcaldía en esta ocasión? Bueno, muchas gracias, Juvenal, por esta invitación. Un saludo para todas las personas que nos ven en este momento. Juvenal, así es, desde enero de este año, 2019, nos inscribimos bajo un grupo significativo de ciudadanos denominados cívicos al 100% para poder aspirar en segunda oportunidad a la alcaldía de Barranca Bermeja. Hace 4 años se hablaba que si usted, el policía y Liliana de Cote se unían, podrían haberle ganado a Darío Echeverry. ¿Lamenta el no haber construido esa alianza, esa coalición? Yo pienso que sí, yo creo que la política tiene diferentes explicaciones, diferentes dinámicas, pero sí creería que esa división que hubo entre los otros candidatos conmigo favoreció al candidato ganador. Claramente si hubiera habido algún tipo de alianza o algún tipo de unión, muy probablemente el resultado hubiera sido diferente. Jonathan, digamos que en esta ocasión se repite la historia. ¿Dejaría su candidatura para unirse a otro candidato? Bueno, es una decisión que hay que tomar también teniendo en cuenta todo el equipo de trabajo, todas las personas que nos apoyan, que creen en este proyecto. Yo creo que sería, en caso de que veamos que la campaña no ha tenido el despegue que estamos esperando, preguntaríamos a los seguidores, a las personas, a los integrantes, a los militantes pues, de este movimiento cívicos al 100%, si les gustaría que nos uniéramos a alguna otra campaña o si seguimos hasta el final sin importar pase lo que pase. ¿Cuál es la diferencia entre la versión 2015 con la versión 2019 de Jonathan Vázquez? Bueno, yo pienso que esta es una candidatura mucho mejor que la anterior, es una candidatura que ya tuvimos una experiencia haciendo campañas políticas. Yo nunca había estado en una campaña política, nunca había sido candidato a nada, fue mi primera experiencia. Aprendimos muchísimas cosas, cometimos muchísimos errores en las elecciones pasadas que estamos tratando de corregir en estos momentos y que espero que todo salga mucho mejor. He podido aprender muchísimo en estos 4 años y estoy convencido de que en esta oportunidad podremos hacer un trabajo muchísimo mejor. Gracias, Jonathan. Seguimos con Javier Pilonieta, quien se disputa el aval del Centro Democrático para la alcaldía de Barranca Bermeja. Bienvenido a Corrillos. ¿Y por qué decidió meterse en esto de la política? Muchas gracias, Juvenal. Un saludo a todos los seguidores de este importante medio de comunicación. A ver, pues, la ciudad hoy en día, Juvenal, Barranca Bermeja, se encuentra en un estado profundo de ingobernabilidad. Hemos tocado los indicadores sociales, económicos más críticos. Hay una incertidumbre económica, social, que la verdad en varios grupos de pensamiento, de comerciantes, empezábamos a conversar y decíamos, oiga, pero estamos como espectadores, como en un silencio cómplice ante tanta corrupción, bueno, en fin, todos los aconteceres que han sucedido en Barranca Bermeja y decidimos que era el momento de
de participar, de salir al ruedo, de empezar a hacer propuestas coherentes y de reorientar el rumbo de Barrancabermeja sobre propuestas claras, concretas y que se dinamice la economía en Barranca. Y bueno, el sector comercial, el sector empresarial, pues estamos ahí en este propósito. Evidentemente usted nació en Bucaramanga, pero su vida y la de su familia se hizo en Barrancabermeja. ¿Se siente tan barranqueño como para meterse en esto tan complejo como es una candidatura a la alcaldía? Yo soy de los que pienso que uno no es donde nace, sino donde se hace. Efectivamente, llegué a la edad de 9, 10 años a Barrancabermeja, hice todos mis estudios en el Colegio Seminario San Pedro Claver, cuando el padre Arturo Garzón Alfonso era el rector. Y efectivamente, toda mi familia, todo mi trasegar, como empresario, como asesor, como consultor, como comerciante, ha sido en Barrancabermeja. Aquí conocí a mi esposa, aquí nació mi hijo Jerónimo, que hoy tiene 11 años, y yo la verdad me siento barranqueño. Precisamente esta decisión se toma es porque me duele y siento esta ciudad. Teníamos otra opción, lo discutía con mi esposa en diciembre, que es el mes de balances, y mi esposa me decía, amor, es hora de irnos de Barrancabermeja ya no hay opciones, ya no hay oportunidades, debemos irnos. Yo le decía, no, al contrario, vamos a abordar el tema con altura, con compromiso y sacar esta ciudad adelante. Entonces, yo me siento barranqueño de corazón. Con todo esto que está pasando con los procesos jurídicos que tienen a Darío Echeverry por fuera del cargo, ¿qué análisis sobre la gobernabilidad hace usted? Yo creo que esta administración fue la gota que rebosó la copa, ¿sí? Hoy en día la ciudadanía, los jóvenes, los gremios, las fuerzas vivas no creen en los políticos. Y precisamente estos casi 4 años de este gobierno, pues no se han visto los resultados. Independiente de la persona o quien represente en este momento la administración, hoy la ciudad está peor que hace 4 años. No tenemos un plan de ordenamiento territorial desde el año 2002. Vamos para 20 años y no tenemos una carta de actualización catastral. Los indicadores de desempleo, mire la cifra que sacó el DANE hace unas semanas, 23% de desempleo, que en mi opinión el DANE siempre ha manejado estas cifras muy conservadoras. Yo estoy seguro que los porcentajes de desempleo en Barrancabermeja están por el orden del 30%. Violencia intrafamiliar, no hay una política de cultura ciudadana, un distanciamiento con Ecopetrol. ¿Cómo es posible que la primera autoridad del municipio llamando a cabildo abierto para frenar la empresa colombiana de petróleos? Entonces hoy casi 4 años después de esta administración, empieza uno a hacer balances y lamentablemente la ciudad está peor que antes. Entonces esa es una parte de las decisiones de por qué tenemos que participar en las acciones políticas, que es donde se toman las decisiones importantes que estamos seguros van a sacar a esta ciudad adelante. Gracias, Javier. Retomamos con Jonathan Vázquez. En la próxima contienda llegarán candidatos jóvenes, nuevos en el escenario con respecto a la anterior. ¿Qué estrategia debe cambiar en esta ocasión? No, yo pienso que hay que seguir tratando de romper esos esquemas de la política tradicional, porque quedan un poco de rezagos de esa política tradicional en Barrancabermeja. Pero veo muy positivo que en estas elecciones hayan muchos más candidatos jóvenes, nuevos. Yo creo que parte del aprendizaje que dejamos en la campaña anterior fue esa, que sin padrinos políticos, sin partidos políticos, sin tener los miles de millones, se puede hacer política diferente en Barrancabermeja. Entonces esperemos que los candidatos se den a conocer, que den a conocer todas sus ideas y que los barranqueños tomen la mejor decisión para la ciudad. Ese panorama del gobierno local que se vive hoy, ¿era lo que usted criticaba en su campaña hace 4 años? Lo repetimos, lo anunciamos, lo dijimos muchas veces, que no podemos seguir gobernando bajo esa modalidad de repartir las cosas, de repartirse el poder y la contratación en las alcaldías, de seguir con ese clientelismo, con esa politiquería. Lo anunciamos y así sucedió. Esperemos que en esta oportunidad se dé una dinámica diferente en la política, también alejada de los odios, de esos resentimientos, de esas campañas negras que lo que hacen es destruir el tejido social, crear enemistades dentro de los barranqueños. Entonces esperemos que no solamente mejoren las prácticas administrativas de la política tradicional, sino también las prácticas en el relacionamiento social que se da en Barrancabermeja. ¿Qué ha podido perder la ciudad
con esta preocupante situación de ingobernabilidad? La ciudad ha perdido la esperanza, ha perdido la confianza. En el recorrido que hacemos diariamente para recolectar las firmas, sentimos eso, que las personas ya piensan que esta ciudad no tiene arreglo, muchos ya están pensando en incluso irse de la ciudad. Entonces yo sí quiero hacer un llamado a recuperar la esperanza, que esta ciudad puede ser mejor, que tenemos un potencial muy grande. Entonces no perdamos la esperanza, que esta ciudad tiene un futuro maravilloso, pero está en nuestras manos. Jonathan Vázquez y Javier Pilonieta, ya seguimos hablando con ustedes en Corrillos. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y en nuestro portal corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político regional. Mensajes, y ya volvemos a Corrillos. En diversos aspectos velamos por su tranquilidad. Se lo mostramos aquí en nuestro informativo Seguridad al Día. Bienvenidos. La Administración Municipal y la Policía Nacional realizan los respectivos registros de control, esta vez desde el transporte público que ingresa a Girón. La idea es resguardar la seguridad durante el retorno a casa. Así se previenen posibles hurtos o situaciones de emergencia. Por otro lado, durante la noche del jueves se presentaron fuertes lluvias en distintos puntos de Girón que ocasionaron algunas emergencias, pero que tanto organismos de control como la administración local trataron a tiempo para mitigar los riesgos por la precipitación. Se nos acabó el tiempo, pero recuerden, no vamos a dejar de trabajar por su tranquilidad. Nos vemos en una próxima misión. Chao, chao. Gracias por interactuar con nosotros. Desde Barranca Bermeja estamos dialogando con dos potenciales aspirantes a la alcaldía de esta bella ciudad, Jonathan Vázquez y Javier Pilonieta, con quienes analizamos cómo le ha ido al actual gobierno local, cómo se está confeccionando el escenario político y qué hay definido para la próxima contienda electoral en una zona considerada clave para la economía nacional. Jonathan Vázquez, a usted lo critican mucho por su cercanía con los poderosos políticos de la costa, los Géneco. ¿Cómo recibe esas críticas? Bueno, cuando yo empecé a hacer mi campaña hace 4 años, un poco más de 4 años, pues esto va a sonar feo, pero así era. Nadie daba un peso por mí, nadie daba un peso por este proyecto, nadie creía que fuéramos a obtener una votación tan maravillosa como la que obtuvimos y nunca se metieron con nuestro proceso. Ahora que los políticos tradicionales se han dado cuenta de que somos una amenaza para sus intereses, pues han decidido jugar a lo de siempre, a destruir la imagen de los demás, a dañar el reconocimiento que crean las otras personas, para que las personas vean que todos son iguales y no voten por ninguno. Entonces es algo que se vive todos los días en política, las campañas de desprestigio, mientras unos se reúnen a ver cómo le dañan la campaña al otro. Hay campañas decentes como la nuestra que se reúnen a pensar en proyectos para la ciudad. Entonces son cosas que se viven de la política, sea cual sea el apoyo que hubiéramos dado a algún candidato al Senado, el resultado hubiera sido el mismo. En política tratan de destruirle el nombre a cualquier persona. ¿Pero los Géneco están en su campaña o son simples chismes? ¿Qué relación tiene usted hoy con ellos? No, sencillamente decidimos brindarle apoyo a un candidato al Senado. Reconocemos que Colombia es un país centralizado, donde los principales recursos del país se manejan en los ministerios, en Bogotá. Entonces es indispensable que todo gobierno territorial, municipal, tenga personas cercanas en el Congreso de la República para poder realizar cualquier tipo de gestiones, presentar proyectos de ley. Incluso en Barranca Bermeja, en el Congreso, hay un proyecto de ley para Barranca Bermeja Distrito Especial. La idea es poder gestionar recursos con diferentes ministerios, con diferentes entidades, para poder ejecutar proyectos aquí en Barranca Bermeja que ayuden a mejorar la calidad de vida de todas las personas. Que lo ven un día en la izquierda, otro día en la derecha, son otras críticas que le hacen a usted. ¿En qué bando está? Bueno, yo pienso que ya no se puede hablar de izquierda y de derecha como se hacía antes. Ya el comunismo no es un modelo económico que tenga todavía vigencia. Yo pienso que todo está basado en el libre mercado. Entonces, más que hablar de izquierda y derecha, yo creo que hay que hablar de prácticas políticas, mirar si la gente es decente, si es política tradicional o es una alternativa a la política. Entonces yo creo que no debemos seguir encasillándonos en izquierda y derecha. Yo creo que las decisiones no deben tomarse basadas en esas ideologías de antaño, sino en un pensamiento racional para mirar qué es lo que más le conviene a una ciudad. Con esa recolección de firmas ha logrado un mayor contacto con la gente. ¿Cuál es la necesidad sentida?
según ella. Bueno, no es un secreto para nadie que en Barrancabermeja el desempleo es un flagelo muy grande que se está carcomiendo a las familias de la ciudad. Entonces es un tema prioritario poder generar empleo en Barrancabermeja, pero quiero que los barranqueños entendamos que la alcaldía no es la que debe generar todos los puestos de trabajo. La alcaldía debe dinamizar el emprendimiento en Barrancabermeja para que así se puedan crear nuevos puestos de trabajo en la ciudad. Entonces es un reto muy grande que el próximo gobernante de Barrancabermeja tiene que empezar a asumir, y es crear empresas, generar emprendimiento en la ciudad, pero un emprendimiento que sea capaz de romper los mercados locales, que llegue a mercados internacionales para poder traer dinero a la ciudad y que ese dinero empiece a circular y la dinámica económica vuelva a mejorar. El segundo problema tiene que ver con la calidad del agua, no solamente por la contaminación, sino por el funcionamiento de la empresa de aguas de Barrancabermeja. Hay muchos proyectos que se tienen que ejecutar para mejorar la prestación del servicio. Hay una pelea que tenemos que darnos con el relleno sanitario para que pueda salir de ese lugar donde está, porque está contaminando los cuerpos de agua. Hay que darnos una pelea también para que el APETAR se pueda ejecutar para dejar de contaminar los cuerpos de agua. Y el siguiente tema es el tema de la drogadicción, que va de la mano con la educación, con la seguridad, con la cultura y el deporte. Javier Pilonieta, desde aquí se dice, ¿cómo así? ¿Desempleo en Barrancabermeja? Si allá es donde están las oportunidades laborales. ¿Qué pasó realmente con la economía en esa ciudad? Barrancabermeja, lamentablemente, una cosa es Ecopetrol, la refinería, y otra cosa es, el transcurrir de los años ha sido la ciudad. Sí, le aportamos un importante nivel económico al Producto Interno Bruto del país, eso es cierto. Los indicadores últimos de Ecopetrol, 11.6 billones de rentabilidad de utilidades a la nación. Esos son unos números que en este momento realientan y le dan esperanza no solamente a Santander, sino a la economía del país, pero la ciudad cada vez está peor. Entonces, ¿cómo entender 100 años de industria del petróleo y no tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales? ¿Cómo entender 100 años de industria petrolera y no tenemos hospitales de primer nivel, una materno-infantil? ¿Cómo entender 100 años de industria del petróleo y la ciudad a nivel urbano ha crecido a puntas de invasión? Entonces, ahora la parte gremial, los gremios han sido un desastre en esta ciudad. No tenemos empresas de petroquímica, oleoquímica, piscicultura, la parte agropecuaria, con todo un potencial agroindustrial importante. Barrancabermeja, casi el 97% de su extensión, son casi 1.135-36 kilómetros cuadrados, de los cuales el 97% es rural, y no tenemos renglones económicos distintos al petróleo desarrollados. Entonces, cuando los bajonazos en la parte petrolera llegan, pues la ciudad se resiente. Y lamentablemente no hemos, mire, expresiones de gremios sindicales inclusive. La única fábrica de velas que hay en Barrancabermeja trae la materia prima de Medellín, y tenemos la factoría aquí a 500 metros. ¿Cómo entender eso? Entonces no ha habido ese liderazgo gremial, social, económico, que haya desarrollado a Barrancabermeja en 100 años de industria del petróleo para poder tener líneas económicas distintas y no tener estos indicadores económicos tan lamentables. ¿Pero esa situación es por negligencia de los gobernantes de turno o Ecopetrol no es tan buen vecino como todos creíamos? Yo considero que la mayor parte de la responsabilidad ha sido por un desacierto en las políticas públicas. Ecopetrol ha cumplido. Finalmente, los impuestos de industria y comercio se pagan puntualmente y de acuerdo a unos indicadores económicos de ventas frente al tema de la gasolina, CPM, bueno, etcétera. ¿Sí? Ecopetrol paga puntualmente el impuesto de predial. Ecopetrol ha hecho lo que le toca porque es por ley además, pero esos recursos, esas regalías, lamentablemente se administran en las alcaldías, en las gobernaciones, y es ahí donde no hemos podido históricamente hacer un uso óptimo de toda esa riqueza. Y míralo, el cuadro de ciudad que tenemos en este momento. Mejor dicho, hay ciudades inclusive en el país que no tienen renta ni regalías petroleras que están mejor que Barrancabermeja. ¿Cómo entender eso? Entonces, para mí ha sido un desacierto histórico de la clase política en Barrancabermeja. Jonathan Vázquez,
¿Qué puede ser lo más difícil de hacer campaña electoral en una ciudad como Barrancabermeja? Como les dije antes, la falta de confianza, la esperanza que se ha perdido. Yo pienso que más que dolerme el ataque de los malos, me duele más la indiferencia de los buenos. No se imaginan lo difícil que es hacer una campaña política y más cuando a veces te sientes solo. Entonces yo sí le pido a los barranqueños que entremos en una actitud de escuchar, de conocer, de darle la oportunidad a personas nuevas para poder conocer su pensamiento y sus ideas sobre Barrancabermeja. De verdad no se imaginan lo difícil que es estar haciendo política, tratando de convencer a las personas de que esta ciudad tiene arreglo, pero que ya nadie crea en esta ciudad, que nadie crea en este proceso. Entonces yo creo que mi principal contrincante hoy es el abstencionismo, es la indiferencia, es la falta de confianza, y la victoria más grande sería poder recuperar la esperanza en Barrancabermeja. ¿Aún sigue siendo una necesidad la modernización de la refinería o se le debe echar tierrita y mirar otras posibilidades? No, por supuesto que sí. Yo pienso que mientras haya un mercado para la industria petrolera, hay que seguir explotando esa rama de la economía. Ojalá se pueda dar el proyecto de modernización, porque eso alargaría aún más la vida, mejoraría la eficiencia en los procesos de refinación. Espero que el gobierno nacional en algún momento decida dar ese paso, aunque dicen que lo están haciendo por partes, pero no sé qué tan cierto sea eso. Esperemos que se pueda dar y esperemos también que podamos explotar la industria petroquímica como debería ser, porque la industria petroquímica no es solamente la refinación, es mirar con los derivados qué industrias se pueden crear, con las parafinas, con el polietileno, mirar qué otro tipo de empresas y qué tipo de industria se puede crear aquí en Barrancabermeja para poder generar empleo. Jonathan Vázquez y Javier Pilonieta, ya seguimos hablando con ustedes en Corrillos. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y en nuestro portal corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político regional. Mensajes, y ya volvemos a Corrillos. Gracias por continuar con nosotros. Desde Barrancabermeja estamos dialogando con dos potenciales aspirantes a la alcaldía de esta bella ciudad, Jonathan Vázquez y Javier Pilonieta, con quienes analizamos cómo le ha ido al actual gobierno local, cómo se está confeccionando el escenario político y qué hay definido para la próxima contienda electoral en una zona considerada clave para la economía nacional. Jonathan, acerca del fracking, ¿usted está de acuerdo con que se haga explotación petrolera con esta técnica? No estoy de acuerdo. Yo pienso que hay otras alternativas. Tenemos aquí al lado un vecino que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Yo pienso que el negocio no puede seguir siendo la explotación petrolera por encima del medio ambiente. Se puede comprar petróleo a bajo precio para seguir refinando. Yo creo que el negocio realmente es la refinación. Entonces esperemos que el gobierno nacional entienda la política, la nueva dinámica del negocio del petróleo, y en lugar de seguir dañando el medio ambiente para sacar los rezagos de petróleo que quedan en la tierra colombiana, miremos cómo podemos traer petróleo de otras partes, como sucede en muchos países del mundo, como Singapur. Es de los países que más exporta productos derivados del petróleo, con la mayor refinación, y ni siquiera tienen petróleo. Entonces esperemos que entiendan ese mensaje, pero también quiero ser claro, y es que un alcalde poco o nada puede hacer para evitar que el fracking llegue a un territorio. Lamentablemente la Corte Constitucional quitó las herramientas que teníamos de consulta popular para evitar este tipo de procesos en las tierras de los municipios, y el gobierno nacional creo que ha dado luz verde para que inicien unos pilotos de fracking en el país. Entonces esperemos que el gobierno recapacite sobre su modelo económico, y si es necesario que los barranqueños salgamos a marchar para que no contaminen nuestro medio ambiente, pues tenemos que hacerlo. ¿Cómo dinamizamos la economía local en una ciudad que hoy solo genera petróleo? Viendo las potencialidades y las capacidades que tenemos. Barrancabermeja es una ciudad que está muy bien ubicada en Colombia, está equidistante a las principales capitales del país. Barrancabermeja es para que fuera un centro de encuentro de todo el país. Aquí en Barranca, no sé si recuerdan los que nos ven en este momento, que en Barranca una vez se hizo un mundial de patinaje, y la cantidad de personas extranjeras de otras ciudades, de otros países, que llegaron aquí a Barranca, y eso fue una cantidad de dinero que ingresó a la ciudad en hoteles, en restaurantes, para los taxistas, para
para los comerciantes. Entonces yo le apuesto a una Barrancabermeja turística, aprovechar nuestra ubicación estratégica y la conexión que tenemos por medio de las vías, por medio de la línea férrea, por medio de las vías fluviales con el río Magdalena, con el río Sogamoso. Entonces yo pienso que hay que empezar a dinamizar la economía si queremos que esta ciudad salga adelante, y una forma es con el turismo. Es increíble que una ciudad como Barrancabermeja tenga las fiestas más solas del país. Hay pueblos mucho más pequeños con fiestas más interesantes, con artistas de talla internacional, que son el gancho para que lleguen turistas de otras partes a conocer esa ciudad. Entonces hay que recuperar muchos espacios que se han perdido, hay que entender el deporte, la música y el arte como una industria que puede generar empleo, que puede generar ingresos para una ciudad. Señor Pilonieta, ante este panorama tan sombrío que vive la ciudad, ¿cuál debe ser la prioridad en el próximo cuatrenio? No, mire, Barrancabermeja tiene que reaccionar, pero cuando digo Barrancabermeja tienen que ser todos. Yo en varios escenarios, en varios programas de opinión lo he dicho, aquí no podemos seguir con sesgos ideológicos de izquierda, de centro, de derecha, religiosos, ateos, políticos, apolíticos, no. Tenemos que poner la ciudad por encima. Si vamos a continuar con esos sesgos ideológicos, van a continuar, no se van a meter porque ya están aquí en Barranca, esas mafias politiqueras que vienen de otra ciudad a invertir en la parte electoral y finalmente se quedan con la administración del recurso municipal. Entonces tenemos que unirnos, todos somos capaces, y por supuesto Barrancabermeja sola no va a poder. Con la ayuda del gobierno nacional, con la ayuda del Congreso de la República, vamos a poder postular los proyectos importantes que permitan dinamizar renglones económicos a la industria del petróleo. Ya le mencioné algunos: petroquímica, oleoquímica. Mire, Barrancabermeja es potencialmente rica en temas de energías renovables. Tenemos un triángulo económico perfecto: hidroeléctrica, petróleo y energías renovables, donde perfectamente podemos encadenar un centro energético nacional y obviamente pues beneficiar a Barrancabermeja. La gran deuda del gobierno nacional es la refinería de Ecopetrol. A Santos le dieron palo. ¿Usted sí cree que Iván Duque le jale a la modernización? Pero es que, Juvenal, vuelvo y le digo, el tema de la modernización de la refinería no es porque Duque de hecho, él hablaba de desarrollarla por fases, ¿sí? Porque es que una cosa era la economía del petróleo mundial, ojo, a nivel mundial, en campaña, que fue en el año 2007-2008, ¿sí? Y otra cosa es la economía mundial hoy, año 2019. Mire, en campaña, Estados Unidos era el primer importador de crudo a nivel mundial. 6-7 millones de barriles diarios consumía Estados Unidos. Hoy, 2019, mayo del 2019, Estados Unidos es el primer importador, no solo productor, el primer productor y exportador de petróleo. Está alrededor ya de los 13 millones de barriles diarios. Entonces, eso no es que porque yo lo dije en campaña y que lo dije por fases y que de pronto, pues era un momento, era una situación económica del momento y las decisiones van cambiando en temas de matriz energética, ¿sí? Entonces, presidente Duque sí quiere mirar a Barranca y de hecho lo está haciendo. Él está preocupado no solo por Barranca, por todo el país, y ya ha demostrado en algunas inversiones puntuales. Le mencioné dos: navegabilidad del río Magdalena, lo que fue la frustración de Navelena en su momento del gobierno anterior, y que hoy se abre nuevamente esa posibilidad de que Barranca sea un centro multimodal y logístico. La inversión de la cárcel en el tema de pymes, en el tema de economía naranja, 150.000 millones para este año en temas de emprendimiento, donde Barrancabermeja, por medio del SENA y de Impulsa, va a poder desarrollar proyectos, y la Cámara de Comercio. Entonces, yo creo que están todas las condiciones y que efectivamente el presidente Iván Duque tiene en su corazón a Barrancabermeja. ¿Cuál es el plan B suyo si no le dan el aval para la alcaldía? ¿Un consejo, una asamblea departamental? No, con los 4 precandidatos y precandidatas, son 3 mujeres y 2 hombres, hicimos un acuerdo de no llegar a ser Javier Pilonieta. Apoyaré con el mismo rigor y el mismo compromiso como si yo hubiera tenido el aval al candidato o candidata que en Bogotá la Dirección Nacional defina darle el aval. Si no soy yo, vamos a apoyar a ese candidato y estamos en ese propósito. Pensar otro tipo de corporación, pues en este momento no está en mi mente.
Jonathan Vázquez y Javier Pilonieta, gracias por estar en Corrillos. Ustedes gracias por interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Recuerden que en nuestro portal corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político regional. Soy Juvenal Bolívar y los espero en el espacio que analiza los temas de actualidad. Corrillos. Chao, chao.